Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre la defensa francesa. Como ya sabéis, es la tercera entrega de la variante del avance que hemos realizado y en esta ocasión vamos a analizar las respuestas del negro a la línea A6, A3. Y A3 entramos en la línea principal de la defensa francesa variante del avance. Y digo principal porque en la actualidad esta sería la línea más crítica. Antes de empezar a analizar la línea que vamos a estudiar hoy, vamos a hacer una pequeña introducción a otras dos opciones también interesantes que hay, ¿no? Para que cada uno, este vídeo no pretende ser un dogma de fe, sino pues dar a conocer los diversos planes y las diversas opciones que tiene el negro, siempre aconsejando desde el punto de vista lo más objetivo posible, pero es interesante que conozcamos todas las opciones que hay a partir de esta posición y ya cada uno en función de sus gustos personales y de en qué tipo de posiciones se encuentre más cómodo, pues pueda elegir. Bien, desde el punto de vista estratégico, ahora que el blanco ha definido esta estructura de peones y ha jugado a 3, va a tener una debilidad perpetua en la casilla B3. Como ya sabemos, todo avance de peón deja un rastro de debilidad, que en este caso, como se han avanzado los peones C3 y A3, la casilla 3 va a sufrir muchísimo. Solo va a poder ser protegida por piezas. Y su alfil de casillas blancas va a tener que hacer malabarismos para llegar a defender esta debilidad, que a priori debería de ser la pieza que debería de encargarse de dicha labor. Después de C4, pues esta maniobra va a ser virtualmente imposible. Como hemos mencionado, esta sería una alternativa a la línea que vamos a estudiar hoy y por ello no quiero incidir mucho en jugadas concretas, sino en un plan eh, estratégico que puede emplear el negro prácticamente contra casi cualquier cosa que emplee el blanco en esta situación. Por ejemplo, es muy importante recordar que la siguiente jugada que tenemos que hacer una vez hayamos hecho C5, generalmente nos van a jugar caballo BD2. La siguiente jugada nuestra tiene que ser caballo A5. Aparte de que es la más jugada y la más fuerte teóricamente, esto nos va a ayudar a evitarnos sustos. Si por ejemplo aquí jugamos de forma un tanto descuidada, quizás no tanto, porque está una partida muy similar a lo que vamos a ver ahora se dio en el torneo de Linares de hace bastantes años con Miguel Illescas y Lujovic, un nombre de estos yugoslavos raro, y el, el negro creyendo con que el alfil iba a fianchetarse, jugó la descuidada caballo G7 y os invito a pausar el vídeo y ver cómo el blanco consigue ventaja decisiva en esta posición. Podéis pausar y tratar de ver cómo rematar la partida. Aquí el blanco, que era Miguel Illescas, jugó alfil por C4 y las negras se tienen que conformar con jugar con peón de menos. Después de esta secuencia, vemos que ahora la casilla D6 está comprometida. No solo esa casilla, sino además la dama. Por lo tanto, si salvamos la dama, viene caballo de 6 jaque, súper poderosa, y posteriormente caballo por F7 jaque. Y lo cierto es que las negras en esta posición pueden abandonar. Como decíamos, caballo a 5 para evitarnos este tipo de sustos innecesarios. Ahora el sacrificio no va a valer porque después de, por ejemplo, las jugadas típicas, ahora el sacrificio no vale porque a la captura de caballo podemos retomar de caballo.
Entonces esto sería un poco la línea más jugada. Y ahora dama C7, importantísima jugada. Esta jugada tiene múltiples intenciones. En primer lugar, mirar con rayos X el peón de C3. Es decir, si las blancas intentan jugar un B3 o un B4, la captura siempre va a quedar comprometida el peón de C3 con la dama. Y aparte, lo inicia una maniobra estratégica típica en esta posición, que es llevar el caballo a C8 y de C8 a B6. De esta forma, llevar el alfil a A4, quede total y absolutamente consolidado el flanco de dama. Por ejemplo, después de torre E1, caballo C8, se realizan una serie de maniobras y ahora podemos elegir varios planes. O bien alfil A4, o bien especular con F5, ya que este peón no puede ser capturado al paso porque el alfil F4 está en el aire. También podemos optar por planes tipo H6 para evitar saltos a caballo G5. En fin, no queremos, como decimos, profundizar en exceso en estas posiciones porque no es el objetivo del vídeo de hoy. Y pues bueno, en resumen, este sería el pequeño análisis de esta línea. Una línea sobre todo indicada para jugadores muy estratégicos, donde se sienten a gusto en posiciones muy cerradas, con grandes maniobras de piezas, donde hay muy poco espacio. Vamos a analizar ahora esta otra alternativa, F6, que es justo todo lo opuesto a lo que acabamos de analizar. En la línea que acabamos de ver era una línea muy cerrada, de muchas maniobras, muy estratégica, y esta sería una línea todo lo contrario. Sería la opción más agresiva, más al filo de la navaja. Por ejemplo, después de lo más jugado en estas posiciones, que sería alfil de 3, peón por peón, peón por peón, C5, C4 importante, alfil C2 y ahora caballo H6. Pone un ojo a la casilla G4, amenazando a su vez alfil C5, metiendo mucha presión al punto F2. Roque. Y ahora nuevamente doble filo. Como decíamos, el blanco ya ha solucionado los problemas en F2, ahora tiene que empezar a solucionar los problemas del peón E5. Pero a su vez, lo cierto es que al estar ahora, como decíamos anteriormente, que el alfil de casillas blancas tenía que hacer muchas maniobras, lo cierto es que ahora ya está en la casilla idónea. Por tanto, la espada C4, aunque es lo más jugado, define quizá demasiado pronto esta estructura de peones. Y como vamos a ver en este ejemplo, obtienen suficiente contrajuego. Después de caballo BD2, desarrollando las piezas con normalidad. G6 para tratar de meter un tercer invitado para presionar a este punto, al punto E5. B3, las blancas no pierden tiempo y comienzan a desestabilizar la estructura de peones. Luego hay que comer forzado, de peón por peón, alfil G7 y C4. Y esto se considera entre igualdad a ligera ventaja blanca. Pero en cualquier caso es un juego que ofrece muchas posibilidades y muchas opciones a las negras. Es una línea que ha jugado en varias ocasiones el gran maestro español número 1 de España, Francisco Vallejo, y también ha empleado Fabiano Caruana en alguna ocasión. Bien, pues ahora ya sí vamos a analizar la línea que vamos a profundizar hoy, que es caballo H6. Los que estéis siguiendo la serie os habréis percatado que en esta ocasión hemos desarrollado el caballo en H6 antes de realizar los cambios en D4. Y esto se debe a dos principales razones. La primera
de ellas es que, a diferencia de las otras líneas, al haberse jugado a 3, pues después de los cambios la casilla B4 sigue protegida, precisamente por el peón de A3. Por otro lado, después de los cambios habilitamos la casilla C3 para el desarrollo natural del caballo, cosa que en esta circunstancia no nos interesa. Y un tercer apunte, en esta posición en concreto, capturar directamente el caballo es una mala idea, ya que el punto B2, como podemos observar, sigue estando vulnerable. Y más a más, en esta ocasión, después de dama por B2, si caballo BD2 en esta posición, después de G por H6, el punto C3 sigue tocado. Por lo tanto, las blancas se van a quedar inferior. La única alternativa para defender ese peón es jugar o bien torre C1, que perdería el peón de A2, o bien dama C1, que podría seguir con esta secuencia de cambios, y en cuyo caso estaríamos hablando de otro peón que cae. Cabe destacar que en esta posición se ha intentado la jugada alfil C1 tratando de encerrar la dama, pero lo cierto es que el blanco no llega a tiempo de capturar la dama después de esta secuencia concreta. Todo esto está súper analizado, no solo por mi módulo, sino por muchísimos módulos, y parece que las blancas van a llegar, pero lo cierto es que no llegan. Y está comprobado que las negras salvan la dama sin mayor complicación, con la consiguiente ventaja de material. Otra alternativa que se puede intentar es alfil D3, que es interesante, no es tan mala como alfil por caballo, pero después de los cambios en D4 y caballo F5, las blancas no tienen realmente mucho mejor que jugar alfil por caballo. Y después de peón por caballo y caballo C3, alfil E6. Y esta estructura, por visualmente curiosa que pueda parecer, es más sólida de lo que realmente aparenta. Vamos a analizar un poco. Y por ejemplo, después de enroque, alfil E7, B4 tratando de ganar espacio, enroque y caballo H5. Esto se ha jugado y ahora el negro se queda con igualdad. Por lo tanto, la jugada principal del blanco en esta posición sería B4. Tiene todo el sentido porque pretende ganar espacio y sobre todo eliminar la debilidad del punto B2 para que no sea una preocupación en las líneas de alfil por caballo. Después de C por D4 hay dos variantes principales: retomar de peón inmediatamente o aprovechar lo que acabamos de comentar para jugar alfil por H6, que ahora en esta ocasión sí sería una jugada interesante y de hecho es posiblemente una de las líneas principales. C por D4, caballo F5 y ahora el blanco tiene dos opciones principalmente. Vamos a ver primero la línea de alfil B2 y es la línea en donde el negro puede sentirse más cómodo. Actualmente se considera como la más precisa alfil D7. En esta posición se han intentado múltiples alternativas, también se ha jugado alfil D7, también se ha jugado A5, pero en esta posición lo más preciso actualmente es alfil D7. El blanco, con buen sentido,
puede pretender la jugada G4, que de hecho sería la línea principal en esta posición, ya que al no haber jugado alfil E7, ya no tiene la retirada natural a caballo H4. Pero realmente esto no es sinónimo de peligro para el negro, como vamos a ver. Las líneas con caballo H6 en esta posición no funcionan, o no funcionan tan bien. Por lo menos no con los mismos planes que teníamos aprendidos. Por lo tanto, en esta posición caballo 7, después de caballo C3, golpe táctico interesante que tenemos que tener en la retina cada vez que nos juegan G4 y hemos jugado caballo 7 en este tipo de posiciones. Esto ya plantea una duda a las blancas: a capturar, avanzar o defender. Si avanzan, sabemos que nos van a dejar el casillón F5, lo más jugado es caballo A5, dama D8 y caballo C5. Aparentemente el blanco nos quiere estrangular, pero nosotros no vamos a hacer ni caso. Simplemente continuamos con nuestro desarrollo, caballo G6, no tenemos ningún miedo en sacrificar un peón, porque el blanco tiene otro peón amenazado, con lo cual no nos tiene que preocupar. Si por ejemplo caballo por B7, dama C7 amenazando el caballo, peón por peón, torre por peón y caballo C5. Ahora la maniobra alfil por caballo, B por C5 y dama 5 jaque. De repente el blanco ya no tiene tanto ataque y por contra el blanco tiene una estructura de peones un tanto sospechosa, el rey en el centro, y no tiene una forma muy satisfactoria de defender este jaque. Si caballo D2 para evitar el cambio de damas y en la medida de lo posible mantener toda la tensión en el tablero, amén de que ataca la torre de H5, pero después de H4 vemos como nuevamente, pese a todos los esfuerzos del blanco, el peón de D4 está sobreatacado. Y en caso de dama D2, ya que rey E1 parece una jugada horrorosa, después de dama D2, caballo H5, eliminando un defensor del peón D4. Sí, caballo por caballo, torre por caballo y nuevamente la presión en D4. Y esta posición se considera igualdad con ligera ventaja negra. Otra línea muy aguda que tienen las blancas en esta posición, en lugar de jugar alfil B2, es alfil E3. Y ahora un plan típico en esta posición es la jugada F6, que plantea amenazas muy directas, sobre todo contra el alfil de E3, que ha quedado muy raro y a toque del caballo. Y aquí nacen interesantes líneas. Por ejemplo, nos pudiera preocupar que nos jugaran un P5 en esta posición, que pudiera parecer que nos va a desestabilizar el caballo de una forma incómoda, pero lo cierto es que después de B5 las negras tienen muchos recursos, entre otros entregar la pieza, ya que después de caballo por peón por peón, caballo por alfil y peón por alfil, tenemos este jaque importante, ¿no? Si en caso de alfil E2, alfil C5, y en caso de dama D2 tenemos este perpetuo. Y aquí la teoría recomienda al blanco capturar inmediatamente, ya que de lo contrario, como vamos a ver, pues la partida se va a enturbiar para ambos bandos, pero objetivamente hablando el blanco sale ligeramente peor parado.
Por lo tanto, después de las capturas, después de E por F6, G por F6, alfil de 3, desestabilizando el caballo de F5, vendría caballo por alfil, peón por alfil y alfil H6. Dama E2 natural, defendiendo el peón de E3, A5, importante, hay que tratar de desestabilizar la posición lo antes posible. B5, atacando el caballo de C6 y caballo E7. Luego de caballo C3, E5, reacción en el centro, caballo A4, dama D6, peón por peón, peón por peón. Estamos amenazando D4 nosotros, por lo tanto tienen que impedirlo las blancas. Empezamos a consolidar con D4 y luego de enroque corto y caballo G6. Esta posición se considera de igualdad, ligera ventaja negra. Otra jugada muy aguda en esta posición es alfil D3. Por ejemplo, caballo por alfil, peón por, peón por, peón por. Y en caso de, recordar que en caso de las reacciones con peón B5, siempre vamos a tener a disposición las variantes con caballo por peón. En esta ocasión con caballo por D4. Esto se debe a que después de la captura del caballo tenemos la respuesta E4, que si bien es cierto, el blanco puede responder a su vez con otro contrasacrificio, alfil por peón, peón por alfil y caballo E5. Derivamos a esta compleja posición que si bien es difícil para ambos bandos, pero no olvidemos que las negras tienen pareja de alfiles y peón de más. Vamos a analizar un poquito por encima lo que podría ser esta subvariante, con jugadas que aparentemente pudieran ser peligrosas para el negro, pero realmente no tienen tanto peso. Por ejemplo, después de alfil D7, dama H5 jaque, G6, provocando el sacrificio de caballo por G6, ya que ahora mismo no serviría peón por caballo porque la torre está en el aire, pero contamos con la intermedia en roquelar. Luego de caballo por H8, dama por D4, amenazando a la torre y el caballo, con ventaja decisiva negra. Bien, y ya por último nos queda por analizar otra de las líneas principales, que sería ahora sí capturar en H6, porque ahora ya sí tiene sentido, ya que el punto B2, la debilidad en el punto B2 ya no existe. Después de alfil por H6, G por H6 y C por D4, alfil D7. Es importante recordar esta jugada. Y ahora surgen multitud de variantes por parte del blanco. Veamos. Las principales jugadas serían alfil E2, G3, torre A2 y caballo C3. Estas serían las principales. Pero en realidad no hay tantas, porque caballo C3 la vamos a descartar. En este tipo de estructuras nos tiene que saltar el chip, ya que en caso de caballo C3 existe caballo por peón, peón por caballo y alfil por. Y vemos que ahora las blancas no están a tiempo de defender ese caballo con las suficientes garantías. Por ejemplo, torre C1, torre C8, dama B3, dama 5 reforzando el ataque. La única jugada que sigue manteniendo temporalmente la pieza es rey E2, cosa que no es muy inteligente llevar al rey al centro del tablero cuando hay tantas piezas de por medio, pero es la única pieza que puede mantener la defensa del caballo. Después del enroque corto, si por ejemplo rey D3, alfil B4 jaque, en caso de alfil E2 simple y llanamente
doblamos las torres en la columna C, y en caso de que el blanco trate de hacer lo mismo, simplemente alfil A4 ganando calidad y posteriormente doblando las torres. Retomamos la posición después de alfil D7. Ya hemos visto que la jugada caballo C3 se tiene que enfrentar a la amenaza de caballo por B4 por B4 y alfil por B4. Por lo tanto, vamos a ver ahora otra alternativa muy válida, también muy jugable, como es alfil E2. Responderemos con torre G8, que tiene un doble sentido, que es no solo atacar de forma directa el punto G2, sino, como vamos a ver, sobreatacar el punto D4. Pasar la torre por la cuarta horizontal y de esta manera meter nuevamente un agresor más para el punto D4. Si, por ejemplo, en roque corto, G4, como hemos mencionado, H3, con esta jugada el blanco pretende evitar que el negro pueda comer cómodamente con el caballo y tuviera que comer con la torre. Pero tenemos la intermedia torre F4 que amenaza torre por caballo. Un recurso, como ya sabemos, muy típico en diversas posiciones de la francesa. Luego de G3, torre por caballo como estábamos mencionando, alfil por, dama por, única, estamos tocando la torre de A1, dama por dama y caballo por dama, amenazando el alfil. Alfil A5, única casilla razonable para el alfil, y lo cierto es que luego de alfil G7 podemos observar cómo el punto de E5 va a empezar a sufrir con jugadas tipo caballo C6. Por lo tanto, el blanco se anticipa y juega F4. Pero después de rey E7, que amenaza F6 y F por E5 y nuevamente caballo C6, reatacando el punto débil E5. Y recalcamos lo de punto débil, puesto que después de los cambios en la casilla E5 y caballo C6, el blanco se va a encontrar con la desagradable sorpresa de que solo tiene una pieza para sostener ese peón y el negro la está atacando con dos piezas. Y más a más en muchas variantes, si el negro consigue abrir esta diagonal, se va a hacer notar la pequeña falta de desarrollo que todavía tiene el blanco en el ala de dama, ya que la torre de A1 todavía está sin protección y puede sufrir. Otra jugada del tipo caballo C3 va a solventar el problema de la torre, pero va a dejar el caballo en el aire en el caso de que se pudiera abrir esta diagonal. Por lo tanto, en vista de lo que estamos comentando, pudiera ser caballo B2. El negro, por supuesto, no pierde el tiempo y realiza la jugada F6 con premura, tratando de crear las amenazas que acabamos de explicar. El blanco se ve forzado a realizar la captura en F6 y después de alfil por F6 se pone de manifiesto la apertura de la diagonal. Y luego de la jugada natural torre C1 y A5, les recomiendo la partida del maestro internacional con blancas Schroeder y el gran maestro con negras Meyer, en la que las negras consiguieron imponerse en esta partida. Pero más allá de esta partida, modelo, los análisis demuestran que el negro tiene compensación por la calidad.
Ya por último, en esta posición, después de alfil D7, la alternativa que han encontrado las blancas a las jugadas alfil E2 y caballo C3 es la jugada torre A2, que en apariencia puede resultar un poco rara y un poco superficial, pero que realmente es más profunda de lo que aparenta, ya que en principio pretende solventar los dos principales problemas que el negro puede tratar de imponer en esta posición, que son la debilidad del punto D4, circunstancia que se defendería con torre D2, y sostener la debilidad del punto del caballo C3 que hemos visto en el ejemplo anterior, con, en caso de caballo C3, caballo por B4, A por B4 y alfil por B4. Nosotros en cualquier circunstancia vamos a jugar con torre G8, ya que nuestro objetivo sigue siendo el mismo y es meter presión en el punto G2 y en el punto D4, ya que si bien es cierto que esta línea ayuda a proteger estos puntos que estamos mencionando, pero no sin que el negro obtenga cierta compensación. Lo más jugado a torre G8 sería la jugada G3, una jugada bastante lógica que evita de un plumazo los problemas, por lo menos a corto plazo, en la casilla G2. Nosotros seguimos con nuestro plan de torre G4 y después de torre D2, defendiendo el punto, el blanco ahora se encuentra que a la reacción A5 resulta que la torre ahora ya no está tan bien ubicada en D2 como en un principio se la prometía. Estamos amenazando A por B4 y A por B4 y estamos atacando el punto B4 con 3 piezas y de momento el blanco no la defiende con ninguna. Pudiera parecer que lo más razonable sería avanzar ese peón. Ahora tenemos la jugada intermedia torre E4 jaque. No nos podemos cubrir de torre este jaque por la evidente jugada caballo por D4. Por lo tanto, al blanco no le queda otra jugada que realizar alfil E2, momento en el que el negro aprovecha para capturar este peón. Donde, si bien es cierto, después de caballo C3 y dama B6, el blanco va a ganar la calidad, pero no debemos de olvidar que va a ser una calidad por dos peones y dos peones que van a ser ligados y pasados en el futuro, aparte de la amenaza alfil B4. Por lo tanto, aquí el blanco se tiene que enrocar forzosamente. El negro, por su parte, hace lo propio y los análisis en esta posición demuestran que el juego está igualado, pero como mencionamos, la pareja de alfiles y los dos peones en el ala de dama suponen compensación suficiente por la calidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo, y no solo el vídeo, sino esta serie de 3 vídeos que hemos realizado. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido y disfrutado.